En los rincones oscuros del Internet persiste una historia inquietante: el experimento ruso del sueño. Se dice que, tras la cortina de hierro, científicos soviéticos privaron de sueño a prisioneros, buscando crear un supersoldado. El experimento, según la leyenda, terminó en locura y horror inimaginable. Una imagen escalofriante acompaña el mito, anclando el terror en la realidad y convirtiendo la historia en leyenda moderna. ¿Fue el experimento ruso del sueño un hecho real, una ficción elaborada o una advertencia? No existen pruebas verificables ni documentos oficiales que respalden la historia, solo relatos anónimos y una fotografía desmentida. Sin embargo, su leyenda persiste, alimentando preguntas inquietantes sobre los límites éticos de la ciencia y el poder de las historias para manipular nuestros miedos. La historia del experimento ruso del sueño nace en la sombra de la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética y Occidente competían por cualquier ventaja. En este clima de paranoia, la ciencia militar soviética, supuestamente, buscó crear soldados que no necesitaran dormir. El Gulag y el secretismo soviético alimentan la leyenda. Experimentos humanos ocultos, archivos clasificados y horrores perdidos en la historia. Según la leyenda, los arquitectos de este sombrío estudio necesitaban sujetos humanos. Pero no podían simplemente reclutar soldados o civiles para un experimento con riesgos tan desconocidos y potencialmente letales. Necesitaban individuos que fueran prescindibles, personas cuya desaparición no levantaría preguntas ni provocaría investigaciones. La narrativa afirma que encontraron a sus candidatos en las prisiones y campos de trabajo desbordados del sistema soviético. Buscaron específicamente prisioneros políticos, individuos considerados enemigos del Estado. A estos hombres ya se les había despojado de sus derechos, sus identidades y sus futuros. Eran los sujetos perfectos e imposibles de rastrear para una operación clandestina. La historia cuenta que 5 de esos prisioneros fueron seleccionados. Se les ofreció un trato, una propuesta tentadora que debió haber sonado como un milagro en sus circunstancias desesperadas. Los investigadores supuestamente les prometieron un perdón total y su libertad. Todo lo que tenían que hacer era participar en el estudio y soportar con éxito 30 días sin dormir. Para hombres que enfrentaban largas sentencias en las brutales condiciones de un gulag, o incluso la ejecución, esta oferta habría sido un destello de esperanza irresistible. Era una elección entre una muerte segura y lenta en los campos, y una oportunidad, por muy pequeña que fuera, de recuperar sus vidas. La promesa de libertad fue el cebo utilizado para atraerlos a la trampa. Este elemento de la historia añade una capa de tragedia psicológica al horror físico. Retrata a los sujetos no solo como víctimas, sino como participantes activos que tomaron una elección fatídica. No fueron simplemente arrastrados a la cámara, entraron voluntariamente, aferrándose a una falsa promesa. Este detalle hace que su posterior descenso a la locura sea aún más conmovedor. Estaban jugando con su cordura y sus vidas por un premio que los investigadores probablemente nunca tuvieron la intención de dar. La dinámica de poder era absoluta. Los científicos tenían todas las cartas, empuñando la esperanza de la libertad como una herramienta de manipulación para asegurar los componentes humanos que su experimento requería. El uso de prisioneros políticos también sirvió a un propósito práctico y siniestro para los supuestos experimentadores. Eran hombres que el Estado ya había condenado. Eran intelectuales, artistas y oponentes políticos, individuos cuyos propios pensamientos eran considerados una amenaza para el régimen. A los ojos del Estado, su sufrimiento no era una tragedia. Era, podría decirse,
un resultado deseable. El experimento, en este contexto, se convierte en algo más que un estudio científico. Se transforma en un acto de persecución política, una forma cruel y elaborada de tortura disfrazada de investigación. Su participación fue un acto final y degradante de sumisión al mismo sistema que los había encarcelado. Para mantener a los sujetos despiertos durante 30 días, los científicos soviéticos usaron un gas estimulante experimental en una cámara sellada. El gas, de composición desconocida, se bombeaba constantemente, impidiendo el sueño y creando un ambiente claustrofóbico. La cámara estaba aislada, bajo vigilancia constante y equipada solo con lo esencial. Así, los investigadores crearon una tormenta perfecta para el colapso mental y físico. Los primeros días en la cámara sellada parecían tranquilos. Los sujetos, animados por la promesa de libertad y el gas, conversaban y evitaban dormir. Pero pronto, la paranoia y el miedo se apoderaron de ellos. El gas estimulante envenenó sus mentes, y la camaradería se desmoronó en terror y alucinaciones. El experimento se salió de control. Los investigadores solo pudieron observar, horrorizados, la rápida destrucción de la psique humana. La línea entre sujeto y monstruo comenzaba a desdibujarse. Tras el quinto día, la locura se apoderó de la cámara. Los gritos se volvieron desesperados, luego cesaron, dejando un silencio inquietante. Los sujetos, aislados y perdidos, cubrieron la ventana con páginas sucias, bloqueando toda visión. Los investigadores solo veían monitores. El silencio era absoluto, pero los sujetos seguían vivos. El día 14, decidieron abrir la cámara. Una voz respondió: «Ya no queremos ser liberados». Tras días de silencio, los investigadores y militares decidieron abrir la cámara. Lo que encontraron fue una escena de pesadilla: sangre, mutilación y supervivientes transformados en algo inhumano. Los soldados quedaron horrorizados, los prisioneros, mutilados, luchaban con fuerza sobrehumana por quedarse. El experimento los había destrozado física y mentalmente, revelando una voluntad de vivir que desafiaba toda lógica. La historia del experimento ruso del sueño exige pruebas tangibles, pero no hay documentos oficiales, ni archivos soviéticos, ni evidencia física. Todo parece existir en un vacío histórico, como si el experimento y sus víctimas nunca hubieran existido. Para los creyentes, la ausencia de pruebas es la mayor evidencia. El encubrimiento fue total, borrando todo rastro del horror. Así, la historia prospera en la especulación y la conspiración, protegida para siempre de la luz de los hechos verificables. El experimento del sueño ruso nació y creció en la oscuridad de Internet, circulando en foros y redes sociales como una creepypasta aterradora. Testimonios anónimos y detalles gráficos le dieron autenticidad, mientras la infame imagen del sujeto demacrado se volvió su ícono. Hoy es una leyenda digital, moldeada por miles, un mito moderno que demuestra el poder viral de la narrativa online. El experimento ruso del sueño es ampliamente aceptado como una obra de ficción, una leyenda urbana de la era digital creada para aterrorizar e intrigar. Su autor anónimo mezcló el misterio de la Guerra Fría, la ciencia poco ética y el horror corporal, creando una historia diseñada para un máximo impacto psicológico. La narrativa sigue los tropos clásicos del horror: una configuración escalofriante, tensión creciente,
un clímax impactante y una resolución trágica, lejos de cualquier informe científico real. Su propagación viral es rastreable en línea, evolucionando como un cuento popular moderno, con detalles que se transforman a medida que se volvía a contar. ¿La foto infame? Solo un accesorio de Halloween, no un prisionero soviético, desacreditando la supuesta autenticidad de la historia. En última instancia, el experimento ruso del sueño es un testimonio del poder del folclore digital, un cuento moderno de fogata, diseñado no para informar, sino para aterrorizar. Su éxito radica en su capacidad para aprovechar nuestros miedos más profundos, cimentando su lugar como uno de los mitos más perdurables de Internet. Aunque el experimento del sueño ruso es ficción, puede que se haga eco de investigaciones reales de la era soviética, distorsionadas, dramatizadas y cosidas a partir de fragmentos de la verdad. Los soviéticos sí realizaron experimentos secretos sobre la privación del sueño, estimulantes y resistencia psicológica, a menudo empujando los límites éticos. Proyectos clandestinos como los laboratorios de veneno de la KGB y estudios en cosmonautas y soldados proporcionan un telón de fondo plausible para la leyenda. Con el tiempo, los rumores y susurros de estos programas podrían haberse fusionado, alimentando una narrativa más aterradora que cualquier evento real. La plausibilidad de la historia proviene de sus raíces en prácticas históricas genuinas, ciencia fría, sujetos prescindibles y la búsqueda de un soldado superior. El experimento del sueño ruso se convierte en un monstruo de Frankenstein, ensamblado a partir de horrores reales, exagerados, hasta convertirse en mito. Su escalofriante poder reside en reflejar los sacrificios reales, hechos en nombre del progreso. Otra teoría sugiere que el experimento ruso del sueño es un mito nacido de la confusión entre el sufrimiento histórico real, los fenómenos médicos y los miedos científicos. Los horrores de los gulags soviéticos, inanición, agotamiento, colapso psicológico, reflejan los síntomas de la historia. Relatos de supervivientes reales pueden haber sido transformados en cuentos de experimentación científica. Los detalles gráficos en la leyenda evocan condiciones médicas raras y efectos de drogas, tomados de la literatura y atribuidos erróneamente a un gas ficticio. El mito persiste porque une miedos dispares, la ciencia sin control, la crueldad totalitaria y la fragilidad de la mente. Es un imán cultural que entrelaza fragmentos de horror real en una leyenda más resonante emocionalmente que la incómoda verdad. El experimento ruso del sueño perdura como una advertencia sobre la oscuridad de la que son capaces los seres humanos. Ya sea un engaño o una alegoría, el experimento ruso del sueño se ha convertido en un elemento permanente en nuestra imaginación colectiva. Su poder no reside en la verdad, sino en su capacidad para aprovechar los miedos primarios: la locura, la resistencia y la ciencia sin moralidad. La persistencia de la historia demuestra que, en la era digital, una narrativa convincente puede eclipsar los hechos. Sirve como una advertencia sobre el poder descontrolado y los límites éticos de la ciencia. La leyenda destila horrores del mundo real en una única e inolvidable advertencia para las generaciones futuras. Es un mito moderno que trasciende sus orígenes de creepypasta para convertirse en un atajo cultural para el horror extremo y la conspiración. En última instancia, refleja nuestra fascinación por lo macabro y nuestra sospecha hacia la autoridad. El experimento ruso del sueño es un espejo oscuro que refleja las ansiedades modernas sobre el poder, la vigilancia y la fragilidad de la humanidad.
Su ambientación soviética amplifica los miedos a los estados secretos y a las atrocidades ocultas, paralelos a las preocupaciones actuales sobre la privacidad y la desinformación. La historia indaga en lo que significa ser humano, sugiriendo que la civilización es una delgada capa que se desprende fácilmente. Aprovecha la desconfianza en las narrativas oficiales, alimentando teorías de conspiración y validando miedos a verdades ocultas. La leyenda perdura porque se adapta a nuestros miedos sobre la ciencia, el gobierno y la oscuridad interior. Borra la línea entre la realidad y la ficción, invitándonos a cuestionar la realidad misma. En última instancia, pregunta: ¿de qué horrores somos capaces en la búsqueda del poder? ¿Y qué secretos permanecen enterrados en nuestra historia? Hemos viajado a las sombras de este escalofriante relato, explorando sus orígenes y el descenso a la locura. Tras buscar pruebas, solo hallamos susurros y vacíos. Ahora, el veredicto es tuyo. ¿Crees que el experimento ruso del sueño fue una verdad oculta o un mito moderno? Comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete para más historias y misterios. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte lo que se viene. Gracias por mirar.